Los saluda Nuria Asensio y para mí nuevamente es un placer acompañar al profesor Carlos Cuentas en esta tarea de hablar acerca de la cábala, acerca de la astrología y acerca de la alquimia. Pues qué dicha volvernos a ver y seguir conversando. Hola Nuria, ¿cómo va? No, para mí es un placer en esta tertulia que hacemos semanal porque es la posibilidad de reflexionar sobre temas que, como tú bien dices, no son cotidianos y muchas veces no son aplicables a la cotidianidad de la persona. Entonces, vale la pena utilizar estos espacios para reflexionar un poco y ver la utilidad práctica. Así es, profe. Y hace una semana justamente estuvimos hablando acerca de este tema de espiritualidad aplicada. Hicimos una aproximación a qué es la cábala, una aproximación a qué es la alquimia y a qué es la astrología. Y tocamos como muy por encima para empezar a desarrollar ya todas estas ideas. El primer paso de la alquimia, ese primer paso que es precisamente el proceso de calcinación. Y hablamos de Aries, y hablamos del emperador, y hablamos de la torre. Bueno, ahora sí, en forma, metámonos en el tema. ¿Qué es la Bueno, calcinación? ¿Y cuál es la excel- importancia que tiene en la vida cotidiana de cada uno de los que nos ve, nos escucha, de los que estamos aquí? ok. Entonces vamos a empezar a tratar de entender un poco que la calcitación tiene que ver con la purificación, pero eso no nos dice nada si no lo aplicamos a la individualidad. Entonces, calcinar es purificar nuestra individualidad, nuestro ego. Si tú lo ves, digamos que todo el mundo habla del tema de la máscara, de la imagen, de todo lo que hay que proyectar, pero la calcinación va mucho más allá. Calcinar tiene que ver con purificar, poner al fuego nuestra personalidad para poder limpiar ciertos conceptos que nos limitan y poder trascender. Entonces, fíjate que la calcinación como tal es una etapa de purgación o de purificación, podríamos decir. Este tema de trascender conceptos junto con el tema del ego me parecen muy interesantes porque se han puesto muy en el tapete de las conversaciones de desarrollo personal, digamos que en tiempos recientes. Y estaríamos hablando del ego, y es que esto la gente también creo que debe entenderlo, profe, y usted me corrige, estaríamos hablando del ego no como esa sensación de yo me creo más importante que el resto, que es lo que muchas veces uno tiene en la cabeza, sino el ego entendido como esa personalidad, esa máscara que nos creamos para poder operar de forma funcional, por decirlo así, en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy Sí, errada? no, estás bien porque es que, como bien dices, el ego ha sido malinterpretado. Empecemos por aclarar que el ego es un instrumento necesario para desarrollar la personalidad. O sea que la personalidad es un instrumento del espíritu para que la persona se pueda manifestar, pueda tener una estructura y defenderse ante el mundo, si lo quieres ver desde ahí. Entonces la personalidad no es mala siempre y cuando entendamos que no eres tú ni soy yo el que logra las cosas, sino que la personalidad es un instrumento a través del cual se genera una transmutación de la persona y va creciendo en el tiempo. Por eso la personalidad tiene que ver con la calcinación, Ajá. transmutación de creencias anteriores, tener una nueva visión y hacer cambios.
y precisamente iba para allá. Vimos los dos coincidimos en el mismo punto. Al hablar de transmutar, hablamos de eso que anteriormente usted había mencionado, trascender conceptos, que es lo que ahora se llaman creencias limitantes, ¿cierto? Así Las es. ideas cerradas que se tienen en relación con la forma de interpretar el mundo para vivir en él. Ujú. Y ese proceso entonces, ¿cómo funciona? Porque en principio uno diría, bueno, listo, todos debemos pasar por una evaluación particular para hacer una modificación de lo que estamos pensando o identificar las cosas que están erradas para poderlas corregir. Pero ¿y eso cómo se come? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que habitamos un mundo en el cual la sociedad tiene unas creencias que le permiten sobrevivir. Cada sociedad tiene sus puntos de vista, su propia visión de cómo debería ser el mundo, y esto es transmitida a los seres que habitan ese grupo humano. Pero aquí vámonos a la individualidad. La personalidad o el individuo debe tener una visión interna. Entonces aquí tenemos el primer paso, y es esa visión interna que debemos construir como seres humanos. Entonces aquí ya empezamos a ver que Aries, que lo rige Marte, y dentro de la cábala tiene que ver con la clave del emperador y la clave de la torre. Entonces, Ujú. Aries es a la clave del emperador, lo que Marte es a la clave de la torre. Y vamos a explicarlo un poco. Sí, 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 por favor. Entonces, el emperador es el que nos permite tener un objetivo. Entonces, imagínate a Nuria diciendo quiero tal cosa. Estoy activando esa visión interna personal en lograr cualquier meta. Entonces, Ujú. desde ahí, desde el punto de vista práctico, Nuria aplica la cábala 24/7 sin ser consciente, porque tener una visión personal es aplicar la clave del emperador, es regir un orden interno, es tener una claridad. Pero yo no puedo tener ese orden interno y esa visión si no voy desmoronando creencias anteriores. Porque Ujú. fíjate que cuando nacemos tenemos un primer ciclo de 7 años donde nuestros padres, la escuela, la sociedad nos dan una cantidad de valores y de creencias para sobrevivir. De los 7 a los 14 empezamos a hacer un cambio de la visión, de los 14 a los 21 y así cada 7 años de la vida. Ciclos. Entonces, esa visión interna implica tener el dominio y el control a través de mi propio vehículo físico, de mis propias acciones, de mi propia capacidad de actuar, ¿sí? El cuerpo mismo. Del cuerpo mismo. Por eso hablábamos hace 8 días que Aries rige los músculos y la sangre desde astrología médica. Entonces, en lo diurno, tu voluntad, tu capacidad motriz está regida por Marte en lo cotidiano, por esa visión, esa autonomía. Entonces, fíjate que aquí volvemos a conectar con la personalidad. La Ujú. personalidad no es un instrumento aislado y no soy yo solo y mis circunstancias. Es un instrumento para trascender creencias limitantes. Entonces, profe, vamos a tratar de aterrizar para que todo el mundo entienda lo que estamos presentando de la forma más aplicada posible. Uno, cuando hablamos de calcinación, la calcinación es el primer paso y nace desde el momento en que yo me planteo un objetivo derivado del hecho de derrumbar mis creencias limitantes
y evaluarme y decir, listo, es el momento de cambiar. ¿Sí? Sí, totalmente. Muy, muy, Perfecto. muy buen resumen. Gracias. Y de ahí pasamos entonces a pensar en cómo se cumple el objetivo. Músculos y sangre. Aries. Es decir, hay una capacidad motriz que es regida por Marte, que de alguna manera me lleva precisamente a esa calcinación, a ese cambiar para lograr el objetivo. Y ahí arranca mi camino. Ahí arranca el camino, pero digamos que la energía de la calcinación tiene tres estadios que Ajá. en astrología se puede ver en los tres decanatos. No es lo Y mismo, no es lo mismo nacer en Aries que nacer en Leo o en Sagitario, que son ahí va, signos ahí, fuegos. correcto, profe, perdóneme que lo interrumpa, pero es que esto me parece muy importante, porque la gente puede pensar, bueno, yo no soy Aries, yo soy Virgo, Géminis, Piscis, Libra, esto a mí no me toca. Adiós. Si tú recuerdas, uno de los regalos de la divinidad es tener 12 maneras diferentes de expresarnos en el mundo. Entonces tú eres Aries en tu personalidad, eres Piscis en tu autoevaluación, tú eres Tauro en el manejo del dinero y así sucesivamente. Entonces uno no Ajá, podría decir que Nuria, como es Aries en su personalidad, el resto no va a aplicar, ¿sí? ¿de Entonces acuerdo? tenemos niveles de complejidad no por lo difícil, sino por la riqueza de nuestra individualidad. Entonces, tú no eres, y lo hablábamos hace 8 días, si tú eres Ujú, signo Piscis, 2.000 millones de seres humanos pueden ser Piscis, pero no son iguales a ti, porque ujú. tú estás en un decanato, en un momento, naciste en un país, naciste en un sitio específico y en una sociedad específica. Eso da tu individualidad. De ¿Ves? acuerdo. Y lo otro que hablábamos hace 8 días, que también es importante, es que todos los seres humanos tenemos a todos los 12 signos. El hecho de que yo nazca bajo un sol y una luna específicos no me quita los otros 11 signos, ¿cierto? Exactamente, eso está bien, porque es que hay que abrazar todas las energías como un regalo. Digamos que cuando tú utilizas el dinero de manera apropiada, estás usando tu energía Tauro. Cuando abres Ujú. la mente para conversar con alguien y tener otros conceptos, utilizas la energía Géminis. Cuando entiendes los procesos de tu familia o de tu propio hogar, utilizas la energía Cáncer. Entonces, por poner un ejemplo, todos lo hacemos con una energía diferente, pero lo hacemos. Ajá, muy interesante. Y eso sí es importante que nos quede a todos claro. Y expliquemos, profe, por favor, qué es un decanato y cómo eso impacta en este proceso que estamos viendo hoy de la calcinación, porque sin saber qué es un decanato, vamos a quedar todos perdidos. Decanato tiene que ver con 10 grados. Entonces, digamos que el proceso de la calcinación tiene tres estadios. En el primer decanato, en Aries, tendría que ver con eso que hemos hablado buena parte del tiempo de el emperador y la torre y esa visión interna. Entonces, cuando yo tengo el sol en los primeros 10 grados de Aries, hay una influencia adicional del emperador y de la torre y de esa energía de Aries de impulsividad, espíritu pionero, abundancia, energía mental, liderazgo para esa visión interna.
Pero si yo nazco en el segundo decanato, o sea, el grado 10 al 20, del 11 al 20, ya va a haber una segunda influencia del segundo signo fuego, que es Leo. Eso me lleva a otro tema que no es solo visión, es control, dirección y expansión. Es como mi individualidad se atempera un poco más. ¿Sí? Voy a Ujú. colocarte un ejemplo que le coloco a los alumnos de astrología. Imagínate la energía de fuego con tres intensidades: volcán, llama y brasa. Un volcán, ¿qué característica tiene? Es explosivo. Esa es Sí, la sí. energía del primer decanato en Aries. Entonces, el ariano es como un volcán, es explosivo en el área donde tiene Aries. Tú lo tienes en la personalidad. Entonces uno diría: Nuria, ¿será que tú tal cosa? Y tú reaccionas de manera directa. Porque, porque ahí eres volcán, ¿sí? Entonces, en el segundo decanato, que llama, la diferencia entre un volcán y una llama es que la llama es controlada, es dirigida, permite crecer, ¿sí? Y esa es la energía de Leo. Leo ayuda a controlar, a dirigir, a expandir, a contener y a madurar, ¿qué? La personalidad. Y Sagitario, que tiene que ver con el tercer decanato, es temperar. Por eso es la brasa, es mantener en el tiempo, es poner a prueba y purificar mi individualidad. Entonces, fíjate que las tres decanatos tienen que ver con calcinación. Yo puedo Sí. empezar con una etapa muy fuerte de desarrollar esa visión interior y purgar, como decíamos, cambiar la personalidad y trascender creencias. Pero después llego a una etapa de dirección, de expansión, de autocontrol. Y después llego a una etapa de temperar, de probar, de poner a prueba mis creencias. Y ahí la importancia de poder ver la calcinación como un proceso cotidiano, real y práctico. Dos cosas importantes. La primera, el profesor Carlos Metas, como acaban ustedes de oírlo, él tiene cursos de astrología y cursos de varios temas, entre ellos también cábala y alquimia, que vamos a dejar en los comentarios aquí en la parte inferior, en el primer comentario fijado en el YouTube. Y la otra cosa que es importante, profe, es, bueno, cómo una persona de un signo que no sea Aries se ve afectada por estos tres decanatos. Cada decanato, 10 grados, son 10 días, ¿cierto? Dentro del Sí, signo, los 10 primeros, los 10 segundos y los 10 últimos. sí. ¿Cómo una persona de cualquier otro signo que no sea Aries se ve afectada y cómo puede poner en marcha este proceso? Digámoslo de esta manera: cuando tú naces o cualquier persona tiene que ubicar el día en que nació, la ciudad, que es muy importante porque te da una longitud, latitud, te da una ubicación y te da una correlación a nivel personal con ese mundo exterior que hablábamos hace 8 días, sobre cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Entonces, cuando tú naces, digamos que a la hora en que tú naciste, que fue en la mañana, la energía Aries se ubicó, en tu caso, en la personalidad, pero la persona puede estar ubicada en cualquiera de las 12 áreas. Y ahí es donde tiene que entrar a revisar si le quedó en el dinero, en qué decanato el dinero le quedó, o que se activa ahí, o si le Ujú. quedó en comunicación, o en el tema familiar, o en el tema de hijos o pareja, o en el tema laboral. Entonces, Ujú. digamos que
para que la persona pueda entender eso, mínimo debe tener su carta astral o saber qué pasó al día que ella nació y cómo se estaba moviendo el universo. Claro, claro, porque es tener el mapa de navegación. Exactamente. ¿Cuándo se decide una persona a meterse en este proceso de calcinación y qué ocurre cuando toma esa decisión? La persona hace un proceso de calcinación cuando se da cuenta que debe tomar el control de su propia vida como instrumento para crecer, no para brillar y opacar a los demás. Ese estadio de conciencia es muy importante porque no se trata de que Carlos o Nuria brillen y opaquen a los otros. Se trata de que nosotros podamos trascender, buscar nuestra propia identidad y ayudar a otros a que la consigan. Ese es un proceso de purgación, de calcinación, de purificación, como para utilizar varios calificativos. Qué frase tan bonita, de verdad, profe, qué frase tan linda y qué idea tan linda. Cuando uno nota que debe tomar el control de su vida para crecer y no para opacar a los demás. Ujú. ¿A qué grado de conciencia hay que llegar para lograrlo? Porque no es tan sencillo. Cada quien está en el escalón de su vida. Tú puedes estar en el último escalón de esta encarnación o en el primero. Lo que diferencia es el proceso evolutivo. Entonces no importa si estás en el primero o en el último, es que cuando tú despiertes, despiertes a tu propio proceso de conciencia. Entonces realmente no nos da importar si traemos muchas vidas encima o traemos poquitas. Es qué hacemos con la vida que tenemos, qué coherencia construimos, cómo ayudamos a que los otros trasciendan. Creo que este programa de reflexiones tiene que ver con eso. Si esta información le llega a una sola persona, para esa estrella de mar valió la pena. Contemos la historia de la estrella de mar, profe, que es Bueno, importante. cuéntala que me parece maravilloso. Eh, Es que es una parábola muy linda, ¿no? sí, Cuando yo empecé a estudiar Cábala con el profe Carlos Cuentas, un día en una clase me dijo, mira, esta es la misma historia de las estrellas de mar. Hay un hombre a la orilla del mar y él ve que el mar saca las estrellas, él las toma y las regresa, pero la marea las vuelve a sacar a la playa y él sigue en su ejercicio. Y llega una persona que está viéndolo y le dice, bueno, ¿y usted para qué hace eso? Si el mar viene y regresa otra vez las estrellas a la playa, son muy poquitas las que se quedan adentro, será una. Y le dice el hombre que estaba devolviendo las estrellas, bueno, para esa estrella de mar habrá valido la pena. así es. O sea, si el ejercicio cotidiano tuyo le lleva la iluminación o la comprensión a una sola persona, habrá valido la pena. Qué lindo, profe, qué lindo. ¿Y qué pasa cuando ponemos en marcha esta energía de calcinación? Poner en marcha la energía de calcinación es tener conciencia de nosotros mismos, de nuestra individualidad como elemento de crecimiento, de autodinamismo y de ayuda a los otros. Porque cuando tú asumes la energía Aries bien manejada contigo mismo, estás partiendo de tu individualidad, pero no de la separatividad. La individualidad no tiene que ver con la separatividad. Somos gotas del mismo océano, así seamos gotas individuales. Muy bien, profe. Y es importante recordar que hacemos parte de
una misma materia, que estamos todos sobre el mismo planeta y aquí estamos todos trabajando para ir a una mejor parte al final del día, ¿no? De eso es de lo que se trata, de que las unidades individuales sean conscientes del todo. Sí, De acuerdo. Una persona que ya alcanzó este nivel de conciencia y dice, bueno, yo quiero ponerme en marcha, quiero trabajar y voy a empezar con este proceso de calcinación. ¿Qué debería hacer? primero darse cuenta de que todo lo que le pasa en la vida es necesario y es importante, que no es ni bueno ni malo. Ya ese primer toma de conciencia lo lleva a algo práctico y es, yo puedo cambiar mi realidad. Si llevo 20, 30, 40 años pensando mal de mí, hoy mismo puedo cambiar mi realidad, puedo cambiar mis acciones, puedo cambiar mi pensamiento y puedo cambiar el resultado de mi vida. Eso ya es calcinación desde el punto de vista práctico. Es hacerse responsable de uno. Exactamente. Y es un poco también quitarse de encima la idea de que somos víctimas de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es que esa es la justificación que nos da la comodidad para evadir. Entonces, cuando no fue culpa mía, fue mi pareja, fueron mis hijos, fue mi familia, pobrecito yo, porque todo el mundo me ataca, no asumo que es mi proceso individual el que tengo que desarrollar yo. Y ese es el proceso de reinventarse, tener una nueva visión interna, tener un mayor control y temperar nuestra personalidad. Mira que ahí están los tres estadios. Sí, Cuando yo claro. tengo una nueva visión, cuando le pongo orden y cuando aprendo a transmutar todo lo que me pasa en la vida, estoy pasando por las tres energías: fuego, Aries, Leo, Sagitario. Que son justamente las que estamos viendo en pantalla para quienes nos están viendo por YouTube. Exactamente. Y acá, ojo, que no estamos hablando de que haya que tener mucho dinero para invertir ni que haya que ir a ninguna parte, sino que se trata de una decisión personal, de reconocer yo cómo me porto conmigo mismo. Ujú. ¿Cierto, profe? ¿Cómo asumo mi propia vida? Es que el dinero es un instrumento, no es una finalidad. Entonces, si yo invierto mal los recursos que tengo, no puedo pretender tener abundancia en la vida. Entonces no me puedo quejar de que otros tengan y yo no tenga por el mismo hecho de que no he tomado decisiones con una visión clara, con un orden y aprendiendo del dinero como un instrumento que me enseña a purificar lo que quiero. Y así con todo, con el Así, amor, con la salud, con las relaciones, con todo. con todo, exactamente. Profe, muchísimas gracias porque de verdad hablar de calcinación lo lleva a uno a otro sitio, lo lleva a uno a otro estadio, porque lo obliga a parar y decir, uy, me tocó volverme grande, tengo que ser un adulto de verdad. Y esa es la gran ganancia, que si cuando éramos niños no nos hubieran enseñado la química desde el punto teórico, sino desde el punto práctico, calcinar es un maravilloso proceso de quemar, transformar, pero que Ujú, nuestra individualidad. totalmente de acuerdo. Antes de despedirnos, vamos a dar una abrebocas. ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿De qué vamos a hablar de Mm. hoy en ocho? ¿Qué viene después de la calcinación? Digamos que el segundo proceso tiene que ver con el siguiente paso. Vamos a mostrar un poquito, aunque no vamos a hablar mucho del tema. Congelación.
Muy bien. Y la congelación es la materialización. Después lo vamos a ver mucho más de manera concreta, pero congelar tiene que ver con un proceso de consolidar. Pero para que eso se dé, tenemos que entender que hay que desarrollar la intuición y el amor a construir las cosas. Que hay Sí, que, de eso. que hay que construir el análisis y lograr metas. Y hay que trascender las falsas creencias para integrarlas al mundo. Eso lo hablaremos en el próximo. Así será. Pues profesor Carlos Cuentas, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Nos veremos en el próximo episodio y hablaremos de congelación. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo capítulo. No, a ti gracias por este acompañamiento que es un discernimiento maravilloso contigo. Te envío un abrazo a ti y a todos los que nos ven o nos escuchan. Que la sabiduría los acompañe en cada pensamiento. Un abrazo.